En el fondo de un pozo. Mihaly Dobos abrió la puerta y entró en la pequeña y oscura cabaña. Descorrió una cortina, pero la poca luz que entró por la ventana no alcanzó a disipar la penumbra. Las paredes de piedra parecían irradiar frío. El muchacho de 19 años se estremeció y salió cerrando la puerta tras sí. Se dio cuenta de que los árboles del bosque vecino estaban perdiendo las hojas. Era el 31 de octubre de 1991. Missy, como la llamaban, se sentó en la escalinata de la entrada y recordó los cálidos veranos en los que había ido a ir con su madre, su hermanita Catalín y su buen amigo Attila Nagy a descansar y efectuar algunas reparaciones. Durante la estación anterior, por ejemplo, habían arreglado la puerta y las ventanas, pintando las paredes y laqueado la viga maestra. Desde que unos años antes el padre de Missy abandonó a la familia, el delgado joven se había hecho cargo de muchas de las labores del hombre de la casa. Su madre, quien trabajaba en Tombombar, el pueblo del sur de Hungría donde vivían, había invertido todos sus ahorros en la adquisición de la vieja cabaña para usarla como retiro familiar. Y Missy deseaba ayudarla en lo que estuviera a su alcance. Acarreaba agua desde la bomba del pueblo, cortaba leña, arrancaba las hierbas para que su madre pudiera plantar flores y hasta reparaba las maltrechas paredes del inmueble. Ese jueves, cuando regresaba de la escuela vocacional de administración de costos de caza y cacería a la que asistía en Szombathely, Missy había decidido desviarse a la cabaña. Si hubiera seguido en el tren, habría llegado a Don Bombar horas antes de que su madre volviera del trabajo. Además, ella no tenía noticia de que su hijo iba en camino y al muchacho no le apetecía estar solo en el apartamento. De modo que al mediodía se apeó del tren en la pequeña estación de Seebrugg para echarle un vistazo a la casa de verano, situada a unos 3 kilómetros de allí. Se sentó en la escalinata bajo el sol vespertino y miró a su alrededor. Todavía quedaban 1000 cosas por hacer, reflexionó mientras posaba la vista en el pozo de la propiedad. Por alguna razón, este se había secado. Attila y Missy se habían asomado varias veces y han atisbado un charco en el que de tanto en tanto se formaban rizos. ¿Son ranas o víboras?, especulaba Attila. El muchacho se acercó lentamente al pozo y encendió una linterna que llevaba en el bolsillo. Quizá vuelva a tener agua si lo limpiamos, se dijo, oteando el abismo. El haz de luz era demasiado débil para penetrar la oscuridad, por lo que Missy se encaramó en el borde para tener un mejor ángulo de visión. No advirtió el musgo escarchado que lo cubría. De pronto resbaló y se precipitó de pie por el pozo, raspándose los brazos y la espalda contra el áspero muro de ladrillos. Acabó boca abajo en un espacio de aproximadamente 1,5 metros de ancho. El golpe lo dejó sin aliento. Permaneció unos minutos en esa posición. Contento de no haberse matado, luego miró hacia arriba por el tiro de 22,5 metros de altura y vio una luz tenue y difusa. Como había perdido sus gafas en la caída, se puso a buscarlas a tientas en el polvo amarillento. Cerca de él, junto a un charco de agua hedionda, había unos afilados trozos de concreto y un cilindro de madera medio podrida que debió servir como poleada del pozo. Un pensamiento escalofriante le cruzó por la mente. ¿Qué habría ocurrido si hubiera caído sobre esos escombros? Pasó por la mano alrededor del viscoso muro y de pronto dio con sus gafas, milagrosamente intactas, pero aún con ellas apenas podía ver, así que buscó la linterna. Palpó meticulosamente el suelo, pero fue en vano. Al menos tengo mi reloj, pensó mirando la carátula. Era la 1:30. Cuando intentó incorporarse, un agudo dolor le atenazó el costado y el muslo. ¿Cómo es posible que me esté ocurriendo esto?, murmuró. Poco después comenzaron a palpitarle el pie y el codo izquierdo. Missy se quitó el zapato deportivo y aguardó a que cesara el dolor. Todavía no se percataba de que tenía una profunda herida en el tobillo izquierdo y de que se había fracturado el dedo gordo de ese pie.
Al cabo de un rato volvió a ponerse el zapato y procuró trepar apoyando la espalda y los pies contra la pared y retorciéndose para impulsarse hacia arriba. Así subió unos 2 o 3 metros, pero volvió a caer porque los ladrillos estaban muy resbaladizos. Siguió intentándolo durante cerca de 1 hora, hasta que se convenció de que no iba a conseguir nada. Se dejó caer al suelo a las 3 de la tarde. El fondo del pozo ya estaba oscuro como boca de lobo. ¿Cómo pasaré la noche sin alimento ni agua?, se preguntó. Hizo el intento de descansar, pero lo desigual del piso no lo dejaba ponerse cómodo. Terminó por sentarse en el cilindro podrido. Así se recargó en la pared y cerró los ojos. El cilindro estaba cubierto de restos de cable de acero, y cada vez que Missy empezaba a dormitar, resbalaba y se lastimaba con los picos. Se puso la bufanda bajo las piernas para protegerse y por fin consiguió dormir. Una punzada repentina en una de sus heridas lo despertó. Missy respingó asustado y se dio una palmada en la pierna. Se tranquilizó un poco al darse cuenta de que se trataba de un insecto, salido aparentemente del charco. El lugar estaba infestado de bichos. Este es el tipo de situaciones en las que la gente pierde la razón, pensó con un estremecimiento. Diciéndose que debía conservar el calor, se ajustó la chaqueta a la altura del cuello y se calentó las manos con el aliento. Luego volvió a quedarse dormido. Al cabo de un rato despertó, más ansioso que antes porque no podía orientarse en la oscuridad. Empezó a darle cuerda a su reloj con frecuencia para que no se detuviera. Estaba seguro de que enloquecería si llegaba a perder la noción del tiempo. El viernes, apenas amaneció, resolvió hacer un nuevo intento de salir, trepando por la pared. Empero, al incorporarse, el dolor del pie izquierdo lo hizo doblarse, y Missy se dejó caer. Hasta ese momento había pensado que todos sus años de riguroso ejercicio físico le proporcionarían la fuerza necesaria para salvarse. Hacía regularmente ejercicio y corría 5 kilómetros diarios. Sin embargo, en ese instante se sentía débil e indefenso. Empezó a gritar: ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy en el pozo! Esa mañana, Itzvan Orsos, trabajador retirado que vivía en la casa más próxima, paseaba en bicicleta acompañado de sus perros. Al pasar frente a la cabaña de los Dobos, cerca a las 8, los 3 animales se lanzaron al patio y se pusieron a ladrar como enloquecidos. Quizá han percibido el rastro de una zorra o de un jabalí, pensó Orsos. Con todo, no consideró prudentemente invadir una propiedad ajena. Su hijo menor, Junior, viejo amigo de Missy, también oyó algo. Creo que alguien está pidiendo ayuda en el bosque, le comentó a su madre. Hasta los perros andan inquietos. La señora Orsos también había percibido los ruidos, mas no le permitió a Junior ir a averiguar qué ocurría. Podría haber un animal salvaje, argumentó. Missy oía los ladridos. Supuso que eran los perros de su vecino, y siguió gritando sin parar. Al parecer, uno de los animales estuvo ladrando junto al pozo durante cerca de 1 hora, pero nadie llegó al rescate. Ronco y exhausto, se dejó caer nuevamente sobre el cilindro. El dedo roto le dolía tanto que se quitó el zapato y el calcetín y metió el pie en el frío charco para mitigar el dolor. Dios mío, que mi madre venga a pasar el fin de semana a la cabaña, rogó, aunque sabía de sobra que no iba a ir porque pensaba que él estaría en la escuela. El joven comenzó a sentir que el estómago se le anulaba por el hambre y no podía dejar de pensar en comida. En esos momentos se consideraba capaz de devorar hasta el plato de lexo, guiso de verduras que detestaba. El sábado 2 de noviembre, Missy estuvo gritando sin cesar durante 2 largas horas. En vista de que no había respuesta, empezó a aceptar que quizás moriría en el pozo y que jamás darían con su cuerpo. Terriblemente desolado, hundió la cabeza entre las manos y lloró. Se le vino a la mente su familia, cómo lamentaba no haber accedido a que Catalín fuera a pasear con él la última vez que había estado en la casa. La niña lo adoraba y le exigía toda su atención.
Siempre que alguna chica coqueteaba con su apuesto hermano, Katy lo tomaba de la mano y se lo llevaba a rastras. También lo apesadumbraba pensar en la reacción de su madre, acostumbrada como estaba a que su hijo le informara en toda ocasión a dónde iba. Nunca comprendería que se hubiera desaparecido sin más. La he defraudado, se dijo, dejando caer la cabeza. Hacia el mediodía el cielo pareció nublarse, pues apenas llegaba la luz al fondo del pozo. Cuando comenzó a lloviznar, Missy levantó el rostro para beber las gotas que caían. Sin embargo, lo único que consiguió fue empaparse la cara y la chaqueta. La sed se agudizaba. Sentado sobre el cilindro de madera, apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. De pronto percibió que algo se movía. En las paredes del pozo fueron abriéndose algunas cavidades, de las que salieron unos individuos extraños. Eran personas amigables que conversaban acerca de cosas cotidianas como las cosechas y las heladas prematuras. Missy les explicó que tenía hambre y sed. Los visitantes callaron. «Díganme por lo menos cómo salir de aquí», le rogó. Al oír esto, los extraños se dieron vuelta y desaparecieron. «Por favor, déjenme acompañarlos», gritó al tiempo que intentaba seguirlos. La visión se desvaneció y el muchacho se turbó al advertir que había estado soñando. No le quedaba sino esperar al amanecer. Al inicio del cuarto día trató de hacerse un asiento un poco más confortable. Tomó el cilindro por una abrazadera que tenía en uno de los extremos y trató de cambiarlo de posición, pero el metal se desprendió de la madera. El joven contempló el afilado fragmento de acero herrumbroso que tenía en la mano. «¿Para qué me puede servir esto?», se preguntó. Empezó a raspar y a desportillar la pared con la esperanza de encontrar un hilillo de agua. Todo fue en vano. Con muchos trabajos excavó un puñado de tierra mojada y se la llevó a la boca. La succionó, pero era puro lodo. Su frustración se convirtió en ira. Golpeó el muro con furia. Sintiéndose atrapado, probó de nuevo a trepar por la pared y de nuevo resbaló. «Dios mío, tengo que salir de aquí», gritó. El esfuerzo lo había extenuado y la boca le escocía. Necesitaba beber algo. Miró por un instante el charco que había a sus pies. Luego extrajo de su bolsillo la funda de vinilo de su documento de identificación y la llenó de agua, cuidando de no recoger el agua alimaña. Bebió un sorbo y el hedor cenagoso le produjo náuseas. Apretándose la nariz, bebió otro sorbo y sintió un renovado vigor en las extremidades. Acto seguido, se puso a examinar la pared y descubrió que en un lado faltaba un ladrillo. Eso le dio una idea. Si quitaba ladrillos a intervalos de 30 o 40 centímetros, acaso pudiera crear puntos de apoyo y trepar por la pared como por una escalera. Ciertamente, el pozo podía derrumbarse si quitaba los ladrillos, pero no le quedaba alternativa. Los ladrillos estaban hendidos de humedad, y el peso de la estructura los apretaba unos contra otros. Puesto que resultaba imposible moverlos, debía desmoronarlos uno por uno. Al anochecer, únicamente había desbaratado 2. «Así no voy a adelantar nada», pensó, mientras se dejaba caer al suelo exhausto. Después de reposar un largo rato, volvió a beber del charco. Por último, se acicateó. «Yo no me dejo vencer», dijo en voz alta, y siguió abriendo agujeros. Observó que a unos 3 metros de altura los ladrillos se movían con más facilidad. Cuando retornó al fondo del pozo, se alegró de constatar que había quitado muchos. Se le ocurrió entonces hacer con ellos una cama, 1000 veces más cómoda que el punzante cilindro de madera. Esa noche durmió profundamente. Para el 5.º día, las fuerzas comenzaban a abandonarlo a pesar de que descansaba y de que de tiempo en tiempo sorbía un poco de agua. Volvieron a acosarlo los sueños. Para ahuyentar a los visitantes, Missy se ponía a quitar los ladrillos. «Tengo que continuar», murmuraba. Al 6.º día de su calvario llevaba ya la mitad del camino. En cierto momento en que descendía para darse un respiro y beber un poco de agua, no pude encontrar apoyo para un pie. Mientras miraba de soslayo en el fondo del abismo, su otro pie se resbaló.
Se aferró a los ladrillos con los dedos, arrancándose las uñas hasta conseguir apoyar de nuevo los pies. El corazón se le salía por la boca. Al cabo de un momento recobró el dominio y descendió con suma cautela. A la mañana siguiente, cuando había alcanzado las 2/3 partes del trayecto, sintió que algo helado se le escurría por el pie. Levantó la vista para averiguar si llovía, pero el cielo estaba azul. Entonces bajó a quitarse el zapato. Advirtió con horror que tenía el pie negro por la congelación y que le supuraba. Metiendo el pie en el charco, había logrado atenuar el dolor del dedo fracturado, pero también se había provocado gangrena. Sabía muy bien que, si no acudía pronto a un médico, tendrían que amputarle el pie. Así pues, se calzó el zapato, trepó por la pared y resolvió trabajar sin tregua. Durante más de una hora extrajo metódicamente un ladrillo tras otro, avanzando paso a paso. De buenas a primeras sintió que la cabeza le daba vueltas y que quedaba sin fuerzas. Se detuvo unos instantes, sujetándose al muro. No puedo bajar de nuevo a beber y descansar. Si no salgo ahora, me volveré a caer y moriré, se dijo. Colocó pues una mano en una hendedura y con la otra sacó un ladrillo y lo dejó caer. Escaló otro peldaño y extrajo otro ladrillo. A medida que ascendía pulgada a pulgada, la luz se fue haciendo más y más intensa, hasta que, de manera inesperada, sintió el suave calor del sol sobre los hombros. A las 12:30 del 7 de noviembre, 6 días y 23 horas después de haberse precipitado en el pozo, Missy Dobos recobró la libertad. Lo primero que hizo fue arrodillarse y dar gracias después de todo. No lo habían abandonado. Cuando se creyó perdido, la providencia le había puesto en las manos los medios de su salvación, y cuando se había sentido desfallecer, había encontrado el vigor necesario para sobrevivir. Al fin trató de incorporarse, pero ni eso podía hacer ya. Se conformó con quedarse sentado un tiempo, riendo atolondradamente de todo lo que veía. Le sorprendía ver cuántas hojas habían perdido los árboles y qué diferente parecía todo. Más que otra cosa, le encantaba saberse vivo. Unos vecinos encontraron a Mihaly Dobos y, sin poder dar crédito a sus ojos, llamaron a una ambulancia que lo transportó al hospital de Donbombar. Ahí recibió tratamiento para la fractura del dedo del pie, la congelación y las numerosas heridas que sufrió, y fue rehidratado mediante una sonda intravenosa. Pese a que no estaba tranquilo y lúcido cuando ingresó en el hospital, durmió casi sin cesar durante 3 días. 13 días después le dieron de alta y un mes más tarde volvió a la escuela. En la actualidad, Missy considera que es más feliz que antes del accidente porque aprecia más los favores cotidianos de la vida. Una cama limpia, una comida saludable, la luz del sol y, sobre todo, sus amigos y su familia. Tras cumplir con sus obligaciones militares, espera poder empezar a trabajar como silvicultor y administrador de cotos de caza, el sueño de su vida.